El grano crece. Se convierte en cerveza cuando se le añade levadura, gana potencia en el destilador y envejece en un barril para acabar ofreciendo sabores de mar, de tierra, caramelizados. Brindaremos por San Patricio en Dublín. Tomaremos una copita en Denver. Sabremos por qué hay whiskies escoceses que se elaboran en una única destilería y por qué el whisky de Tennessee es un whisky sin mezcla y el canadiense combina también. Puede llamarlo escocés, bourbon o incluso agua de la vida, pero es un líquido preciado como pocos. Aquí tenemos botellas de las que una copa cuesta 360 euros. Seguidamente en Maravillas Modernas, la historia no conocida del whisky. Maravillas Modernas. El whisky. Se ha declarado un incendio en la destilería de Jack Daniels en Lynchburg, Tennessee. Pero en vez de apagarlo, los trabajadores lo alimentan con un combustible poco usual. Estamos utilizando un whisky de un volumen alcohólico del 70% para prender el fuego, porque si usáramos gasolina o gasoil, contaminaríamos el carbón vegetal. Cada uno de estos montones de madera se llama rick. Se necesitan 16 ricks para llenar una cuba de carbón vegetal. Para eliminar las impurezas de su whisky, en Jack Daniels filtran hasta la última gota por medio de cubas de madera de arce que fabrican ellos mismos. Es nuestro proceso de elaboración lo que distingue al whisky Jack Daniels del bourbon. Esta modificación en el sabor es lo que hace que el Jack Daniels sea un whisky sin mezcla de Tennessee, no un bourbon. El sabor del bourbon, elaborado básicamente a partir del maíz, no puede modificarse. Simplemente se destila y se deja envejecer en barriles de roble. Las destilerías de whisky no pasan por alto ninguno de estos pequeños detalles. Hay whiskies de Tennessee, bourbons, whiskies irlandeses, canadienses, escoceses, whiskies de centeno e incluso un whisky de Colorado. A pesar de sus diferencias, son todos whiskies porque tienen una cosa en común. Lo que diferencia al whisky del resto de licores del mundo es que los whiskies se elaboran a partir del grano de algunas plantas. Estados Unidos es un gran productor de grano y también el segundo país productor de whisky del mundo, por detrás de Escocia y seguido por Canadá, Japón e Irlanda. El whisky es el segundo licor destilado más popular del mundo, por detrás del vodka. Y Estados Unidos consume más whisky que ningún otro país del mundo. Jack Daniels, la marca de whisky número 1 del mundo, vende 90 millones de litros al año. La mayoría de los whiskies estadounidenses, como Jack Daniels, pertenecen a un subgrupo llamado whisky sin mezcla. Para que un whisky pueda ser considerado whisky sin mezcla, la destilería debe cumplir una serie de estrictas normas impuestas por el gobierno. Un whisky sin mezcla no puede ser destilado con un volumen alcohólico superior al 80% y no puede ser transferido al barril con un volumen de alcohol superior al 60%. También tiene que envejecer durante un mínimo de 2 años en barriles nuevos de roble quemado. Además, cada estilo de whisky sin mezcla debe elaborarse a partir de un grano principal. Lo que diferencia un whisky de otro es el tipo de grano utilizado, la forma en la que ha sido destilado y cómo ha envejecido. Estas diferencias crean distintos sabores, como el de Jack Daniels. Ethan Kelly es sommelier de licores, un experto en la cata de licores fuertes. En The Brandy Library de Nueva York, Kelly supervisa una de las colecciones de whiskies más amplias del país. Y ahora va a hacer una cata de Jack Daniels. En nariz, el aroma de la madera te llega enseguida y tienes la sensación de encontrarte en un bosque. También presenta una serie de aromas muy apegados a la tierra, un aroma casi de granja. Tiene cuerpo, aromas a tierra y es dulce. El aroma a granja proviene de la granja. La elaboración del Jack Daniels empieza a partir de su receta, esto es, la variedad de granos utilizada. Un 80% de maíz, un 12% de cebada y un 8% de centeno. La destilería, ubicada en el mismo lugar desde la década de 1860, tiene su propia fuente de agua, que influye también en el sabor. Cuando un Jack Daniel a un adolescente le compró la instalación para la elaboración de whisky a un ministro luterano, situó la destilería aquí debido a la abundancia de agua caliza. Es un manantial de agua no ferrosa que fluye de la cueva a una temperatura constante de 13 grados durante todo el año. Esa falta de hierro afecta al proceso de fermentación. A la levadura le gusta tener todos los metales presentes, que exista un equilibrio. Así que lo que hemos hecho al utilizar un agua no ferrosa ha sido acelerar ligeramente la fermentación. Y esa fermentación más rápida es parte de la personalidad del Jack Daniels.
El grano y el agua se transfieren a lo que se conoce como la cocina de Malta, donde se forma una especie de papilla acuosa. La mezcla se cuece a una temperatura de 98 grados para romper las paredes del grano, permitiendo que el agua empape los almidones. De ese modo, las enzimas del grano pueden convertir los almidones en azúcares fermentables. Posteriormente, esta mezcla se transfiere a una cuba de fermentación de 150.000 litros de capacidad, donde la levadura trabaja entre 3 y 5 días para crear el alcohol. Toda esa agitación que estamos viendo es debida únicamente a la acción de la levadura sobre los azúcares fermentables. Están empezando a convertir los azúcares fermentables en CO2 y etanol. Por eso, cuando vemos una burbuja de CO2, es que también se ha creado una burbuja de etanol. El etanol, el alcohol creado por la levadura a partir de los azúcares del grano, alcanza una concentración del 10% al final de la fermentación. Esta malta alcohólica recibe ahora el nombre de la cerveza de los destiladores. La cerveza de los destiladores es ligeramente distinta a la cerveza normal porque fermentamos el grano entero. Lo que estamos haciendo ahora es bombear la cerveza de los destiladores a la parte superior de la columna de destilación a una velocidad de 945 litros por minuto. Le añadimos el vapor por la parte inferior y a partir de ese momento el vapor va subiendo. Estas columnas tienen una serie de placas perforadas y cada placa de estas tiene cientos de orificios. La columna de vapor entra en contacto con la cerveza de los destiladores, vaporizando el alcohol, que es más volátil y que pasa hasta la parte superior de la columna. Las placas perforadas permiten que la cáscara del grano y el agua, del que se ha eliminado el alcohol, salgan por la parte inferior de la columna. El destilado final es un alcohol de grano de color claro. Esto tiene un volumen de alcohol del 70% y de ahí salen 150 litros por minuto. Algunos lo llaman perro blanco, o mula blanca, o rayo blanco, pero no es más que whisky nuevo. Cada gota de este whisky nuevo, con un volumen alcohólico del 70%, será filtrada en una de las 70 cubas de carbón vegetal, en las que se producen 300.000 litros de whisky filtrado al día. El whisky necesita aproximadamente un día para bajar hasta el fondo de la cuba de carbón vegetal. Este carbón tiene una capacidad de absorción muy grande, y esta filtración permite eliminar algunas de las impurezas que haya podido conservar el whisky nuevo tras el proceso de destilación. Ahora los trabajadores transfieren el whisky a unos barriles nuevos de roble blanco quemados. Cada barril pesa 225 kilos y debe ser trasladado a mano al almacén de envejecimiento. Por regla general, en un día bueno solemos almacenar unos 1000 barriles, aunque eso depende de cómo esté yendo el proceso de elaboración. Los barriles no rodarían con tanta facilidad si el suelo del almacén no estuviera inclinado. Los trabajadores se aseguran de almacenar los barriles de forma que hagan contrapeso, puesto que la presión de más de 4,5 millones de kilos de whisky podría deformar la estructura. Tenemos 77 almacenes de envejecimiento y en estos momentos tenemos almacenados 1.700.000 barriles. Durante el envejecimiento, el whisky se mezcla con los sabores tostados y quemados del interior del barril de roble y adquiere todo su color y gran parte de su sabor. Cuando quemas un barril, la madera adquiere un color negruzco, pero también se abren poros en la capa caramelizada en la que el whisky puede penetrar para extraer los azúcares de la madera. La mitad del sabor de Jack Daniel's procede de la madera. Una vez envejecido, el whisky terminará en uno de los 3 productos que comercializa Jack Daniel's: Gentleman Jack, Standard Black Label o Single Barrel. Tanto el Black Label como el Gentleman Jack contienen una mezcla de muchos barriles, pero el Single Barrel es exactamente eso, un whisky de un solo barril. Los whiskies de esta categoría son seleccionados de la parte superior de los almacenes de envejecimiento, donde hace más calor y el whisky penetra más en el roble. Lo que buscamos es que tenga un buen color, un bonito color caramelo, que el contenido de alcohol sea el correcto y que el whisky haya envejecido bien. Los barriles seleccionados se llevan a la planta de embotellamiento de Single Barrel. Suelen salir unas 240 botellas por barril, dependiendo del barril. Alrededor de 40 cajas. A diferencia del vino, una vez que el whisky se ha embotellado, deja de madurar. Nunca será mejor que el día en el que fue embotellado.
De hecho, una vez que se ha abierto la botella, puede llegar a empeorar. El whisky se oxida igual que el vino o la cerveza, aunque no lo hace tan rápido. Pierde sabor, carácter. Cuando mi botella de whisky llega a su último cuarto, invito a mis amigos y nos bebemos lo que queda. Eso me garantiza un buen suministro de amigos. Es posible que todo este tipo de sutilezas les fueran desconocidas a los primeros destiladores de whisky, los colonos americanos. Los colonos elaboraron whisky por la más práctica de las razones, para evitar que se perdiera el exceso de grano. También concentra el grano. Quiero decir que si conviertes el grano en whisky, el transporte es más fácil. Y llegó un momento en el que el whisky se convirtió en moneda de intercambio. El comercio no regulado de whisky floreció hasta 1791, cuando el nuevo gobierno federal decidió gravarlo para pagar la guerra de independencia de las colonias. Los granjeros se alzaron contra el impuesto, expulsando por la fuerza a los recaudadores. En 1794, George Washington tuvo que enviar al ejército para sofocar el levantamiento. De hecho, tuvo que enviar más tropas para sofocar la rebelión del whisky que las que necesitó para derrotar a los británicos. Y curiosamente, 3 años después de la rebelión del whisky, George Washington decidió elaborar su propio whisky en Mount Vernon. Y para 1799, año en el que murió, su destilería se había convertido en la más grande de Estados Unidos. En esta misma época, Jim Beam empezaba a elaborar whisky en el vecino estado de Kentucky. En la categoría del bourbon, ninguna marca vende más que Jim Beam. Mi familia empezó a elaborar whisky en 1795. Jacob Beam elaboró y vendió su primer barril de whisky en 1795. Fue él quien empezó este negocio familiar. Y 7 generaciones después, estoy yo aquí. La compañía lleva el nombre del bisabuelo de Fred Noe. Jim Beam pertenecía a la 4ª generación. Fue él quien volvió a situarnos en el mapa después de la prohibición. La destilería está situada en Claremont, Kentucky, donde la fe religiosa y el whisky parecen hacer buenas migas. Y aquí se sigue y venera la tradición de forma estricta. Ahora estamos entrando en nuestra sala de refrigeración de la levadura, la misma que utilizamos desde la prohibición. Mantenemos nuestra variedad de levadura habitual y le inoculamos nuestra nueva fórmula. De esa forma, creamos una levadura nueva cada vez, y eso mantiene viva nuestra variedad de levadura. Esta levadura es el motor de la destilería y produce cada gota de alcohol que se convertirá en bourbon. El control de calidad empieza en cuanto llega el grano a la destilería. El maíz debe superar toda una batería de pruebas. No puede tener más de un 14% de humedad. La fanega debe pesar al menos 24,5 kilos. Y no puede tener aflatoxina. La aflatoxina es una toxina producida por el moho del grano y que cuando está presente refulge bajo esta luz ultravioleta. Además de ser tóxica, afecta al sabor del whisky. El grano debe estar entero y no roto, ni debe desmenuzarse. Una vez que el grano ha superado el control de calidad, se traslada a unos enormes graneros. Estos son los graneros donde guardamos el grano hasta el momento de la elaboración del whisky. Vista desde el cielo, la destilería parece una pequeña ciudad, un gran complejo industrial. Pero para Fred Noe, el bourbon es un negocio familiar. Hay que ser mitad artista, mitad científico. Y creo que mi padre, Booker Noe, fue el mejor elaborador de bourbon que ha existido. Booker también anticipó el crecimiento potencial de los bourbons de alta calidad, los llamados ultra premiums, whiskies de más graduación, más envejecidos y más caros. Mi padre lanzó su Booker's Bourbon en 1987. Y fue entonces cuando la industria del bourbon empezó a comercializar la línea de los whiskies ultra premium. Su Booker's Bourbon rompió la barrera de los 35 euros por botella. Está embotellado directamente del barril, sin tocar, sin filtrar. Así es como era el bourbon hace 100 años, para que la gente lo deguste y paladee. En su elaboración se emplean 7, 8, 9 o 10 años. Beam elabora 4 ultra premiums: Basil Hayden's, Baker's, Booker's y el bourbon ultra premium más vendido del mundo, Knob Creek. El Knob Creek recibe su nombre de una pequeña zona cercana, donde nació Abraham Lincoln. Ese bourbon envejece durante 9 años en estos barriles. Naturalmente, el almacenamiento es un problema. Beam envejece 1.800.000 barriles en 55 almacenes.
El proceso de sacar el whisky de los barriles, también conocido como vertido, tiene lugar naturalmente en la sala de vertido. Le está quitando el tapón al barril. Eso nos permite introducir el tubo en el barril para poder sacar el whisky. El whisky que sacamos del barril va directamente a un tanque a través de una tubería. Una vez vacíos, los barriles se venden. Solo pueden utilizarse una vez para hacer bourbon. Una vez que los hemos utilizado, se los vendemos a nuestros amigos escoceses para que elaboren su whisky. El whisky escocés es aceptable porque aún queda algo de bourbon en los barriles que les vendemos. La parte que más le gusta de su trabajo a Fred Noe es catar el bourbon directamente del barril. Esto es lo que llamamos un ladrón. Así es como robamos un sorbo de licor de estos barriles. Metes el cilindro en el barril. El cilindro tiene un agujero en la parte superior. Lo tapas con el pulgar, sacas el cilindro del barril y dejas caer el whisky. Estoy haciendo el llamado mascado de Kentucky. Dejo el bourbon en la boca y lo mastico un poco. De esa forma su sabor se expande por toda la boca. Estos son buenos tiempos para quienes se toman en serio su bourbon. La gente bebe menos, pero quiere beber mejor. Y eso está haciendo prosperar al negocio del bourbon. Mientras el negocio va viento en popa para los destiladores del sur de Estados Unidos, al otro lado del océano, en la cuna del whisky, se está viviendo otra fiebre del oro líquido. Dublín, una de las ciudades europeas más prósperas y de mayor crecimiento, está experimentando un renacimiento. La destilería Jameson, al igual que la ciudad en la que se fundó en el año 1780, está viviendo su propio resurgir. Hace 10 años destilábamos unos 12 millones de litros de alcohol puro al año. En estos momentos estamos destilando 25 millones de litros. La destilería Jameson de Irlanda está atravesando un momento muy bueno. Uno de los motivos es que su whisky está llegando a un público más joven. No hace muchos años los jóvenes consideraban que el whisky era una bebida para gente mayor, pero Jameson es un whisky diferente. El suave sabor de Jameson es una de las claves de su atractivo. Los mejores whiskies evolucionan en el paladar mientras los saboreas. Este es un Jameson de 18 años. Es un extraordinario whisky irlandés. Tiene una textura sedosa muy agradable, mucho tofe y fruta, un ligero sabor a nuez y un toque de cereal. En boca continúa evolucionando hasta dejar un suave y agradable retrogusto a malta. Este accesible y al mismo tiempo complejo whisky mezclado está producido por la firmemente consolidada industria del whisky irlandés. Irlanda solo cuenta con 3 grandes destilerías, Bushmills, Cooley y Midleton, pero producen alrededor de 30 whiskies distintos. La vieja destilería de Jameson en Midleton, fundada en la década de 1820, se ha convertido en un centro turístico y cumple las funciones de escaparate del proceso industrial de la destilación. El grano de 2 gramíneas alimenta este gigante de cemento y acero. Maíz destilado hasta convertirse en un alcohol puro de grano, casi como el vodka, y cebada para añadirle sabor. Le proporciona un sabor muy suave en el paladar y también le da una textura sedosa en boca. Eso es lo que le aporta la cebada a la mezcla. Para que pueda añadir los azúcares necesarios para la fermentación, la cebada ha sido empapada en agua para provocar su malteado o germinación. Lo que hacemos es engañar al grano de cebada para que piense que va a crecer y convertirse en una planta. Eso te permite acceder a la reserva de almidón del interior del grano. Una vez que se han extraído esos azúcares de la cebada malteada, la mezcla se vierte en unas gigantescas cubas de fermentación. Estas son las cubas de fermentación. Tenemos 32 en total, cada una de las cuales contiene 200.000 litros de cerveza o malta fermentada. Se le añade la levadura y es aquí donde la levadura se mezclará con ese líquido rico en azúcar y se convertirá en alcohol y donde adquirirá toda una gama de sabores fantásticos. Esta es la planta de los alambiques de la destilería Jameson. A mis espaldas está el primer alambique. Los vapores alcohólicos, junto a otros compuestos volátiles que le dan sabor, salen por el cuello del alambique y vuelven a condensarse hasta volver a formar un líquido.
Este líquido se conoce como vino bajo y contiene un volumen alcohólico de entre el 20 y el 40%. Este vino bajo es bombeado a un segundo alambique. Una vez más se le aplica calor. Los vapores alcohólicos salen por el cuello del alambique. En esta fase la graduación va aumentando hasta un volumen alcohólico del 70% y de aquí pasa al tercer alambique. En Irlanda siempre se ha utilizado la triple destilación. Debido a este peculiar sistema de destilación, el whisky resultante tiene un carácter especial. Uno de los efectos de la triple destilación es que produce un licor más intenso, en el que cobran fuerza los sabores florales y afrutados. Un licor que presenta unas características especiadas y fragantes. La mezcla Jameson es una combinación de estos whiskies destilados en alambiques y de un whisky de grano más ligero. El whisky de grano se elabora esencialmente a partir del maíz y se destila en columnas de destilación. Por eso sale del destilador con menos fuerza alcohólica y tiene una personalidad más suave. Este whisky ligero envejece en barriles de bourbon que ya han sido utilizados varias veces. Aquí podemos ver cómo es el interior de un barril de bourbon. Los barriles de whisky son porosos. En los meses de verano, cuando el whisky se calienta, la presión en el interior del barril aumenta. El whisky penetra en el roble, absorbiendo tanto los sabores de la madera como su color ambarino. Es algo más que simple envejecimiento. Es una fusión de sabores. El roble quemado está saturado con 9 kilos de bourbon. Tanto el roble como el bourbon contribuyen al sabor del whisky Jameson. No utilizamos ningún barril virgen de roble en la producción de nuestro whisky porque los pesados extractos de roble virgen serían demasiado fuertes para el destilado ligero que producimos aquí, en Middleton. El whisky que sale de los alambiques puede envejecer en un barril de roble ya utilizado. Son barriles que han sido utilizados 2 o 3 veces, y el whisky que sale de un barril así permite que se mantenga una mayor parte del carácter del destilado. Pero Jameson también envejece parte de su whisky en barricas de Jerez, que son 2 veces y medio mayores que un barril de roble estándar. Podemos envejecer el mismo whisky en una barrica de Jerez. Y como vemos aquí, en ese caso el color es bastante diferente. Y eso es debido a que el roble español tiene un mayor nivel de extractos de roble y taninos. Estas barricas de Jerez son muy diferentes de nuestros barriles de bourbon. Han contenido vino de Jerez durante 2 años y medio antes de llegar a nuestra destilería. El Jerez te proporciona un sabor a nueces con notas de miel. Y el licor adquiere un bonito color castaño profundo. En nuestros almacenes de Middleton tenemos alrededor de 650.000 barricas. Llenamos aproximadamente 175.000 barricas al año y embotellamos el contenido de 130.000 barricas al año. Pero no todo el whisky que llega a los barriles se embotella. Y eso es debido a la llamada parte del ángel. Cuando el alcohol se expande, empuja las paredes del barril y se evapora. Por eso perdemos entre un 2,2 y un 2,3% de whisky al año, por culpa de la parte del ángel. Este producto de elaboración tan moderna y sofisticada tiene sus raíces en monasterios irlandeses, como este de Wicklow, en el condado de Glendalough. Los monjes irlandeses elaboraban whisky en lugares como este hace ya 1000 años. El whisky fue inventado aquí, en Irlanda. Monjes misioneros irlandeses fueron a Europa a predicar el cristianismo y en el este descubrieron el alambique, un aparato de destilación, y lo trajeron con ellos a Irlanda. En Europa lo utilizaban para hacer perfume, pero ellos le encontraron un uso mucho mejor, porque empezaron a destilar whisky, aunque ellos lo llamaban Uisce Bacha en gaélico. En la actualidad, el Uisce Bacha, o whisky, se produce en cantidades que los monjes irlandeses jamás hubieran imaginado. En Jameson, una vez que el whisky ha envejecido, se envía desde la destilería de Middleton a Dublín, donde es embotellado. Esta es la planta embotelladora de Jameson y se trabaja todas las semanas del año. Producimos alrededor de 1 millón de botellas a la semana. En total, nuestra producción oscila entre los 40 y 50 millones de botellas al año. En Irlanda, una sola destilería produce una gran variedad de whiskies para sus propias mezclas.
Pero en Escocia, las destilerías que compiten entre sí han desarrollado un sorprendente sistema para conseguir su compleja mezcla de whiskies. Escocia es un pequeño país con una presencia enorme en la producción mundial de whisky. Tiene alrededor de 90 destilerías, más que cualquier otro país productor de whisky del mundo. El whisky es la principal exportación escocesa y factura casi 4.400 millones de euros al año. En las décadas de 1980 y 90 comenzó el renacimiento de los whiskies escoceses de Malta provenientes de una sola destilería, que llevaban décadas postergados. A este tipo de whiskies pertenecen algunos de los whiskies más caros y apreciados del mundo. Se trata de un whisky proveniente de una sola destilería, elaborado exclusivamente a partir de cebada malteada, y que debe ser destilado y envejecido en Escocia en barriles de roble durante un mínimo de 3 años. En la destilería Glenlivet solo producimos un whisky, el Glenlivet Single Malt. Proviene de una única destilería y es el número 2 del mundo. Un whisky de Malta como el Glenlivet puede venderse solo o como parte de un whisky mezclado, como el Chivas Regal. A pesar de la reputación de los whiskies de Malta escoceses provenientes de una única destilería, el 90% de los whiskies de Escocia se venden como mezclas porque resultan más accesibles al paladar del consumidor medio. Cuando creamos un whisky mezclado, tenemos que utilizar 30 maltas distintas. Por eso estamos cambiando whiskies constantemente con algunas de las empresas de la competencia. La mayoría de las destilerías escocesas solo destilan un tipo de whisky, su whisky de Malta, y en consecuencia dependen de otras destilerías para añadir otras maltas a su mezcla. Esa es una de las claves de la diversidad de los whiskies escoceses. Hay 4 regiones productoras de whisky reconocidas. En primer lugar, al sur de Escocia se encuentra una zona conocida como las Tierras Bajas. Los whiskies de las Tierras Bajas tienden a ser muy suaves y sutiles. Luego hay una pequeña isla en la costa occidental de Escocia llamada Islay. Los whiskies de Islay son muy ahumados, de un sabor acre muy característico. Los whiskies de la costa occidental adquieren el sabor ahumado debido a la turba. Tradicionalmente, las destilerías de la costa occidental siempre han utilizado turba para secar la cebada malteada. Y cuando quemas la turba, el humo tiene un olor muy característico. La cebada malteada se impregna de ese aroma y traspasa ese sabor al whisky. Luego tenemos una región muy extensa conocida como las Tierras Altas. Los whiskies de Malta de las Tierras Altas tienden a ser afrutados y especiados. Aquí estamos en Speyside, la mejor de las 4 regiones productoras de whisky. Los whiskies de Speyside son suaves, florales y afrutados. Hace cientos de años, la región de Speyside era conocida por ser el paraíso de las destilerías ilegales. Tras la batalla de Culloden de 1746, en la que los ingleses derrotaron sin paliativos a los escoceses, los ingleses grabaron tanto la producción de whisky escocés que los escoceses no podían elaborar whisky de forma legal. Así que empezaron a elaborarlo de forma ilegal. Utilizaban alambiques portátiles como este que podían trasladar si aparecían los soldados. Este es el tipo de alambique que utilizaban los destiladores ilegales. Lo llenaban con la mezcla de líquidos dulces, la solución azucarada que nosotros llamamos wort. Luego hervían esa mezcla aquí dentro. A medida que va bajando por la serpentina y entra en contacto con el agua fría, el vapor vuelve a condensarse en forma de líquido antes de aparecer al final del alambique. Hoy en día el agua sigue siendo un elemento clave de la destilación. Usamos alrededor de 3 millones de litros de agua al día entre el malteado, la refrigeración y la condensación. La destilería también consume 40 toneladas de malta o cebada germinada al día. El Glenlivet es un whisky 100% de cebada. Esta es la caldera de remojo. Aquí es donde empezamos a extraer los azúcares y los almidones que acabaremos convirtiendo en alcohol. Y para ello llenamos esta caldera con 12 toneladas de malta molida. El agua caliente extrae los azúcares y luego este líquido, llamado wort, se transfiere a las cubas de fermentación. De cada caldera de remojo sacamos 60.000 litros de líquido y a ese líquido le añadimos 215 kilos de levadura, lo que significa que este es un proceso totalmente natural. Aquí es donde creamos el alcohol. 2 días después, esta cerveza de un 8,5 de volumen alcohólico está preparada para la doble destilación, un proceso muy similar a la triple destilación de Jameson.
Sorprendentemente, son solo 2 personas y un equipo informático quienes controlan toda la destilería. Aunque los ordenadores desempeñan un papel importante en su elaboración, el whisky Glenlivet no ha perdido su sensualidad. Maravillosamente suave, maravillosamente redondo y rico en nariz. Es sencillamente fantástico. Entra con muchísima suavidad y va calentándote según baja por la garganta. En las mañanas frías, esta es la mejor calefacción central que puede haber en la destilería Glenlivet. Los whiskies escoceses de malta provenientes de una única destilería son los whiskies más caros del mundo. La botella de whisky Glenlivet de 12 años cuesta 25 euros y la de Glenlivet de 25 años alcanza los 145 euros. La edición limitada Glenlivet Cellar Collection de 1964, de la que solo se produjeron 1.824 botellas, cuesta 1.450 euros. Una de las botellas más caras de whisky del mundo, un Macallan de 1926, fue comprada en Seúl por 55.000 euros. ¿Cómo puede alcanzar estos precios una botella de whisky escocés? Para empezar, la escasez las hace valiosas, porque de hecho estamos bebiendo un trozo de historia. Luego está el significado histórico. Cuando bebemos un whisky tan viejo pensamos, ¿definió este whisky una categoría o no? ¿Por qué hay gente que compra whiskies que cuestan 200, 300, 400 euros o incluso más? Es mucho más fácil comprarse una botella de whisky de 200 euros que comprarse un coche de 30.000 euros o una casa en la playa de $500.000 de euros. Es un lujo accesible, es una cosa bella. Aunque históricamente las destilerías escocesas han tenido sus encontronazos con la ley, en este país, en Canadá, florecieron debido a la ley, la prohibición. Con frecuencia, los productos más valiosos de un país reflejan la personalidad de sus habitantes. Los whiskies canadienses, generalmente mezclas de centeno y granos neutrales, subrayan el carácter suave tanto de Canadá como de sus whiskies. El whisky canadiense es seguramente el whisky más suave, delicado y fácil de beber de todos los whiskies que se producen en el mundo. Canadá es el tercer país productor de whisky del mundo, y sus destilerías elaboran más de 180 millones de litros al año. El estilo del whisky canadiense se creó en 1884, con la introducción de uno de los whiskies mejor conocidos del país, el Canadian Club. El whisky Canadian Club Classic, de 12 años, es la expresión más conseguida de su sabor y características. Lo primero en destacar son los abundantes sabores a vainilla. También se percibe parte del carácter del centeno. En conjunto es un whisky muy agradable de beber. La ligereza del Canadian Club tiene su origen en su whisky de base, una destilación de maíz incolora que puede tener entre un 80 y un 90% de volumen alcohólico, y al que, a diferencia del bourbon estadounidense, se le ha destilado casi todo el sabor procedente del maíz. Los whiskies mezclados de otros países como Escocia e Irlanda contienen menos de esta base de whisky neutral y suelen tener un sabor más agresivo. El sabor del Canadian Club tiene su base en el centeno fermentado, el centeno malteado y la cebada malteada. El gobierno ha establecido una serie de normas y regulaciones para la elaboración del whisky canadiense. Por ejemplo, tenemos que utilizar una variedad de granos diferentes. Tiene que ser elaborado y envejecido en Canadá durante un mínimo de 3 años. Y como ocurre con las destilerías escocesas e irlandesas, podemos usar nuestros barriles varias veces. En Canadian Club compran barriles estadounidenses que antes han contenido bourbon. Nosotros podemos utilizar nuestros barriles varias veces, por lo que el whisky que elaboramos tiene un sabor a roble más ligero. Canadian Club elabora 4 whiskies diferentes. Tenemos nuestro whisky Canadian Club estándar de 6 años que puede comprarse en 151 países de todo el mundo. La reserva Canadian Club de 10 años es nuestra versión premium. Luego está la Super Premium, una reserva de 12 años. Y por supuesto el Canadian Club Sherry Cask. Canadian Club continúa la tradición de los elegantes whiskies elaborados por su fundador, Hiram Walker, que trabajó en lo que es ahora el centro de la herencia Canadian Club.
Estamos en el despacho de Hiram Walker, padre fundador de Canadian Club. El señor Hiram Walker llegó a Canadá en 1856 y abrió una destilería en 1858. Este es el escritorio desde el que dirigía su negocio a diario. Walker, ciudadano estadounidense, abrió su destilería en Windsor, Ontario, en la otra orilla del río de su ciudad natal, Detroit, porque temía el creciente poder de la Liga Antialcohólica en Estados Unidos. Puede que se adelantara 60 años a los acontecimientos, pero en 1920, cuando se decretó la prohibición en Estados Unidos, los hijos de Walker heredaron la empresa. Los distribuidores de su whisky fueron la Banda Púrpura, formada por gángsters judíos de Detroit, y la mafia de Chicago. Cuando empezó la prohibición en Estados Unidos en 1920, los muchachos de la Banda Púrpura de Detroit venían aquí a hacer sus negocios. El señor Capone en persona se sentaba en esta mesa, y este despacho empezó a conocerse como el despacho de las conversaciones en voz baja. El río Detroit, de 1.600 metros de anchura, separa Detroit de Windsor, Ontario. Durante la prohibición, los contrabandistas cruzaban el río y volvían cargados con Canadian Club, que luego distribuían entre los sedientos estadounidenses. La gente cruzaba el río en barco, aunque cuando se helaba en invierno se convertía en una carretera helada para los contrabandistas. Las ventas de Canadian Club subieron como la espuma durante la prohibición. Los cargamentos empezaron a ser robados con frecuencia, así que se creó un sistema de telegramas codificados para impedir que los ladrones se apropiaran del whisky. Este está fechado el 31 de julio de 1931. Aquí arriba aparece descodificado. Tenemos 300 cajas de Club. Han salido con destino a Londres. Esta se convirtió en una forma muy popular de transportar el producto. Una botella de Canadian Club, conocida como la botella de la prohibición, se convirtió en la favorita. Tiene la parte trasera cóncava. Los hombres se la metían en los bolsillos y las mujeres se la ataban a la pierna, porque esta botella se adapta a tu cuerpo. También recibió el nombre de botella acordonada, porque en aquellos tiempos las mujeres solían llevar vestidos largos y las botas tenían cordones, y ellas se ataban la botella a la pierna con los cordones de las botas. Tanto entonces como ahora los whiskies de Canadian Club tienen fama de combinar bien. Mi cóctel favorito es uno que llamo el Manhattan del millonario. Una medida y media de Canadian Club Classic de 12 años y media medida de Harvey's Bristol Cream. Y como toque final, lo decoro con un par de cerezas al marrasquino. El Manhattan del millonario. Los whiskies canadienses expresan un peculiar carácter nacional que tiene poco en común con los whiskies estadounidenses. Y en Estados Unidos existe un creciente grupo de microdestilerías que no tienen miedo a la innovación. Pero ¿qué tiene que ver exactamente una bomba de gasolina con el whisky? ¿Qué se necesita para fundar tu propia microdestilería y elaborar tu propio whisky? El equipo de Stranahan's Whisky de Denver necesitó un pequeño capital, $500,000, para empezar, y amor por el trabajo manual. Aquí en Stranahan lo hacemos todo a mano, hasta escribimos las etiquetas a mano, todo lo hacemos a mano. Aunque siempre ayuda a tener amigos. Mañana haremos entre 25.000 y 30.000 botellas. Vendrán unos cuantos voluntarios a ayudarnos. Y sí, te tiene que gustar el whisky. Salud, salud. Está buenísimo. El whisky Stranahan's Colorado está a la vanguardia del movimiento de las microdestilerías que durante los últimos 20 años ha significado la apertura de nuevas destilerías por todo Estados Unidos. En parte esto es debido a la relajada regulación sobre la producción del alcohol a nivel estatal. Los estados confían cada vez más en los licores destilados para generar un gran flujo de dinero vía impuestos. Pero sigue sin ser legal destilar en casa, principalmente porque el alcohol es altamente inflamable. El fenómeno de las microdestilerías está creciendo con gran rapidez. En cierto modo, seguimos el mismo camino que emprendieron los pequeños fabricantes de cerveza. Es una rebelión contra la homogenización de Estados Unidos. Cuando todo parecía que sabía y olía igual, llega algo fuera de lo establecido, un whisky de las montañas rocosas. Hacemos el primer whisky estadounidense sin mezcla elaborado totalmente con cebada malteada. Mezclado, pasteurización y fermentación. Los tres procesos tienen lugar cerca de Stranahan's,
en la fábrica de cerveza de Flying Dog. Utilizamos el mismo equipo y gran parte de las mismas herramientas. Por eso decidimos alquilar los servicios de una pequeña fábrica de cerveza para fermentar nuestra receta. De lo contrario, tendríamos que haber comprado todo este equipo. Stranahans solo necesita utilizar uno de los 40 tanques de fermentación de la fábrica de cerveza. Aquí estamos. Estamos en la cuba de fermentación número 4. Aquí es donde añadiremos la levadura y se producirá la magia. Cada tanta de whisky tiene unos 11.000 litros, y eso es lo que destilaremos en una semana. La fábrica de cerveza fermenta nuestra receta siguiendo nuestras especificaciones y la canaliza por el techo. La cerveza recién fermentada está ya preparada para ser destilada en el destilador especial de Stranahans. Su diseño es único porque la parte inferior del destilador es muy similar a la de los alambiques que se utilizan para destilar el whisky escocés. La parte superior es una columna de destilación. Utilizamos la tecnología del bourbon en la parte superior y la tecnología del escocés en la parte inferior. Fuimos los primeros en introducir este cambio. Intentamos crear un licor que presente características de ambos tipos de destilación. Tardan 18 horas en destilar cada tanda de whisky. Seguimos un proceso continuo. Llenamos el destilador con 2.800 litros de malta. Y cuando hemos destilado el alcohol, retiramos la malta y volvemos a llenar del destilador. Para llenar los barriles, utilizan una bomba de gasolina modificada. Vamos a utilizar nuestra bomba de llenado de barriles especial de Stranahans Colorado Whisky y vamos a llenar nuestras barricas nuevas de roble blanco quemado. Llenamos el barril y lo llevamos hasta nuestro almacén. Nuestro almacén es único, puesto que el calor y la humedad están controlados. Durante el invierno hace calor y durante el verano esto es como el infierno. Puede hacer unos 43 grados. Así que podemos utilizar las dos estaciones para obligar al whisky a entrar y salir de la madera. Por eso nuestro proceso de envejecimiento es un poco más rápido que el del resto de destilerías. En estos momentos estamos produciendo una media de 6 barriles a la semana. Eso significa 720 botellas de whisky a la semana. ¿Ha mejorado el mundo del whisky ahora que hay un whisky de Colorado? Volvemos a The Brandy Library de Manhattan para averiguarlo. Tengo muchas ganas de probarlo porque todavía no he tenido oportunidad de hacerlo. Es casi de color naranja. El color ya te llama la atención. Destaca el aroma afrutado. Es impresionante. Realmente impresionante. Tiene un regusto a canela. Es especiado y fresco. Es una marca muy buena. Un ejemplo perfecto de lo que se puede conseguir utilizando un poco de ingenio. Y después de todo, es normal que Colorado produzca whisky. John Wayne no entraba a un bar de Colorado y decía: «Hey amigo, ponme un vodka con sabor a mango y que sea doble». Entraba y pedía un whisky. Era lo que bebían los mineros y los vaqueros. Salud. El whisky es, sin duda alguna, el licor más complejo y diverso que se produce en la faz de la Tierra. Y como cada vez los productores elaboran una mayor variedad de whiskies, ahora el whisky puede disfrutarse en varios momentos del día. La gente se equivoca al pensar que el whisky es una bebida para después de la cena y que ese es el único momento en el que se puede beber. No saben que hay algunos whiskies que van muy bien con las comidas y otros que constituyen un aperitivo perfecto. Hay whiskies estupendos para media tarde y también hay whiskies muy buenos para media mañana. Podría ser una idea, un whisky con el café de media mañana. Es posible que si bebe lo suficiente no pueda trabajar mucho, pero le parecerá que sí lo ha hecho.